today found 6 more bodies under the home of suspected killer John Gacy. Su verdadero nombre fue John Wayne Gacy. De día aparentaba ser un vecino ejemplar para su comunidad de vecinos, pero de noche cometía crueles asesinatos en los que sus víctimas eran todos menores de edad. Este sujeto torturó a más de 33 adolescentes, quienes fueron sepultados en diferentes partes de su hogar. Sus crímenes se cometieron entre 1972 y 1978. Fue el segundo hijo de 3 hermanos de un matrimonio que vivía en Chicago. Cuando tenía 20 años se mudó a Las Vegas, donde trabajó en una funeraria y aprendió a embalsamar cuerpos. Cuando fue detenido confesó haberse sentido atraído por los cuerpos de los hombres jóvenes, y que en ocasiones se recostaba cerca para acariciarlos. El remordimiento que le provocaba esto lo hizo cambiar su estilo de vida y se casó con Marilyn Myers, con quien tuvo 3 hijos. Tiempo después se unió a una organización donde ayudaba a jovencitos a aprender acerca de negocios y rápidamente se volvió un miembro importante de dicha organización. Tuvo acceso a jóvenes y menores de edad a los que chantajeaba para tener relaciones sexuales. Una de sus víctimas lo denunció ante la policía y en 1968 fue condenado por abuso a menores y su sentencia duró solo 16 meses ya que fue liberado por buena conducta. Se volvió a casar y empezó una empresa de construcción. Con su nueva vida se volvió un vecino ejemplar y con el tiempo se integró a un grupo llamado Jolly Joker. En este grupo los miembros se disfrazaban de payasos y reunían fondos para la caridad. En ese momento el personaje que él creó sería reconocido como Pogo el payaso. Su esposa se divorció de él tras encontrar material gráfico homosexual entre sus cosas. Y además se percató que su esposo pasaba horas en el garaje encerrado con hombres. Su esposa se llevó a sus hijos y en 1972 comete su primer crimen de muchos. Timothy McCoy, un jovencito de 15 años, se convirtió en su primera víctima. Esa noche del crimen el jovencito se encontraba en una estación de autobuses y él lo convenció de que durmiera en su casa. Al despertar pensó que el jovencito lo quería atacar con un cuchillo, pero en realidad solo preparaba su desayuno. Tras darse cuenta de lo que había hecho comenzó a hacer cosas indebidas, después lo ocultó en el garaje y continuó con su día con normalidad. Después de este suceso muchos más jovencitos cayeron en su trampa. Su manera de operar era la misma, ofrecerles algo y llevarlos a su casa. En su casa, los dormía con cloroformo y los torturaba hasta cansarse. En total se asocian 33 muertes cuyas víctimas tenían alrededor de 14 a 18 años. Cuando fueron descubiertos solo 8 pudieron ser identificados. Algunas de sus víctimas fueron identificadas 40 años después. En 1978 la desaparición del adolescente de 15 años llamado Robert Pierce llamó la atención de la policía. La última vez que se le había visto al chico fue cuando se reunió con John Wayne Gacy. La policía lo arrestó y en su juicio se declaró inocente. En su garaje había alrededor de 29 víctimas, en la casa de su madre y más tarde en un río cercano a su casa se descubrieron más. En 1980 fue condenado a 22 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. En lo que esperaba su condena se dedicó a vender sus autorretratos firmados bajo el sello de Pogo el payaso. Fue ejecutado en 1994 por la inyección letal. Antes de morir sus últimas palabras fueron: matarme no hará regresar a ninguna víctima. El Estado me está asesinando. Bésame el trasero. Nunca sabrán dónde están los otros niños. Con el paso de los años su historia sirvió de inspiración para la cultura pop. Stephen King se inspiró en su historia para una de sus novelas. Netflix lanzó un documental llamado Conversando con el asesino. En 2024 el documental Silencio en el Set expuso lo que vivieron los niños actores de Nickelodeon. Reveló que John Wayne Gacy mantenía contacto con un productor de Nickelodeon y en su hogar tenía un retrato firmado por el mismo John Wayne Gacy bajo el sello de Pogo el payaso.
Brian Peck, ex productor de Nickelodeon, confesó ser fanático de Pogo el payaso y mantener contacto con él mientras trabajaba en Nickelodeon.